Se lo decíamos antes de la pausa, nuestra compañera Rosario Lema está con el infectólogo Eduardo Savio en la zona de Malvin para hablar sobre la nueva medida del Ministerio de Salud Pública y la recomendación del uso del tapabocas. Buen mediodía, Rosario. Buen mediodía, Natalia. Así es, vamos a dialogar con Savio para ver la postura que tiene en torno a estos ajustes efectuados en las últimas horas por parte de las autoridades de la salud respecto, como tú señalabas, al uso de tapabocas. Savio, buen mediodía. ¿Es suficiente con esto que se está anunciando por parte del gobierno en las últimas horas? Es una medida importante porque claramente hay un aumento de números de casos de enfermedad respiratoria. Todos conocemos que las últimas 6 semanas, semana a semana, aumentan los casos de COVID y en consecuencia, si no se introducía un correctivo en todo esto, la cosa podía ser peor posteriormente. Por lo tanto, estos ajustes que hizo el Ministerio son bienvenidos. La nota consta de 2 páginas con muchos ítems. Algunos ya estaban en reforzar la idea y una cosa importante es realmente la fuerte recomendación de uso de tapabocas en el transporte colectivo, cosa que prácticamente se estaba no haciendo. ¿Podía haber sido obligatoria? Podía haber sido obligatoria. Se rotuló como fuerte recomendación. Entonces ahora está en la gente que comprenda que es una fuerte recomendación y que lo debe hacer. Se está viajando en ómnibus atestados, con ventanas cerradas porque hay mucho frío, y es el entorno ideal para adquirir COVID en una sociedad donde tenemos plena circulación de SARS-CoV-2 y de otros patógenos respiratorios también, todo a la vez. Entonces, este tapaboca sigue siendo una de las medidas más importantes de prevención que hemos aprendido en estos últimos 2 años y medio. ¿Debería seguir la obligación, a su entender? Debería ser obligatorio, claramente. Cuando se levantó la obligación, no digo que sea solo por eso, comenzó el disparo de los casos, ¿verdad? Entonces, no hay que ser punitivo, pero de todas maneras, por experiencias previas, a veces lo que se recomienda lo toma un cierto porcentaje y otro no. Hay cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo los manipuladores de alimentos, una cantidad de personas que sí o sí lo van a tener que usar, y por supuesto la gente que entra en los hospitales. Hoy día la enorme mayoría entra con tapabocas, pero muchísimos no, y hemos visto contagios de pacientes a costa de acompañantes, de familiares que sin tapabocas en la habitación los contagiaron. O sea que en realidad hay entornos, como es el entorno del hospital o del bus o como sea, que esto es imprescindible, no molesta absolutamente para nada y usted hace lo que quiere con su vida, hace vida normal. Savio, por otra parte, es preocupante, este incremento que se está registrando precisamente en los casos de COVID-19. Lo que sucede es que no es que sea preocupante, lo es, pero realmente la severidad de la enfermedad no ha aumentado claramente. No hay un desborde ni que hablar en terapia intensiva o en hospitalización, pero sí hay un mayor número de infectados circulando continuamente. Y ese puede transmitir y enfermar a una persona que ya ha perdido su inmunidad por vacunas o que tiene comorbilidades importantes. Entonces ya no se trata de lo que yo haga, sino que de mi conducta también puede depender otras personas. O sea, hay que proteger al entorno, no solamente a uno mismo. Ahora, ¿qué está pasando? Porque se señala que hay un subregistro de casos debido a que de alguna manera no se está hisopando a todo el mundo, pese a presentar síntomas, por ejemplo, respiratorios. Sí, hubo una normativa del Ministerio en febrero donde se ajustó, se optimizaron los recursos, a quién testar, a quién no, tomando varias variables. Hasta ahí está todo bien. En este momento, toda persona que tenga síntomas respiratorios debe ser testado. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de COVID debe ser confirmado o descartado. Si se confirma, se procede de una manera. Si se descarta, debe ser otra virosis. Pero entonces no se puede, omitir ese gesto diagnóstico que tenemos la capacidad de hacerlo. A mí me consta, porque mucha gente me lo ha dicho, que de repente en un núcleo familiar, supongase hay 2 personas con COVID confirmado y otros 2 convivientes que tienen los mismos síntomas. Y ha pasado que el prestador asume que si los 2 tienen, los otros 2 también. Entonces no son hisopados.
y en consecuencia ese dato no queda ingresado y en consecuencia los números que van surgiendo en realidad son menores de lo que estamos viendo. No es un fenómeno generalizado, pero lo vemos a diario, lo vemos y nos lo cuentan, no es nada que no esté sucediendo. O sea que los datos pueden ser quizás un poco más preocupantes teniendo en cuenta esto precisamente, que no son los datos de algún modo reales. No, o sea, la transparencia en la información siempre estuvo. Simplemente ahora tenemos que saber que cuando nos están dando números que son completamente reales, uno puede pensar que en la realidad oculta esos números son mayores, porque hay personas que no se testan y hay personas que clínicamente se les da como que sí que son, pero son casos tan leves que no hacen nada en especial. O sea que hay transparencia, hay estudios suficientes, se hacen, pero siempre estaremos viendo un poco menos de lo que realmente es. ¿Qué papel han jugado las vacunas? Y bueno, y esta cuarta dosis que se está dando. La vacuna fue lo que solucionó en el país y en el mundo el avance del COVID, eso ni que hablar. La cuarta dosis es extremadamente importante, porque la inmunidad adquirida por vacunas ya está demostrada que va cayendo con el tiempo. En consecuencia, y frente a este aumento del número de casos, se procedió bien. Primero todos los mayores de 70, estamos de acuerdo. Luego los 50 a 69, ya por sus comorbilidades. Pero también se vio que en el medio del aumento del número de casos, había una buena proporción de esas personas que estaban justamente entre los 19 y los 49. Y ahí en el acto se incorporó ese grupo de gente. Entonces, es una muy buena estrategia la dosis de refuerzo que están dando ahora. Y cuanto más gente adhiera a la dosis de refuerzos, más chances tienen de no enfermar. Porque ya no se trata solamente de no adquirir un COVID agudo, se trata de intentar no enfermar de COVID para, en la evolución, no tener la chance, que algunos la tienen, de hacer un síndrome post-COVID o un COVID long, que es algo que no tiene un tratamiento exactamente específico y que puede ser muy invalidante para muchas personas. Cualquiera que me está escuchando que tiene post-COVID ya lo sabe. Por otra parte, teniendo en cuenta, bueno, este incremento de casos, el periodo del año en el que estamos, los intensos fríos, y que es obvio que hay un aumento de las enfermedades respiratorias. Ante esto, ¿qué deberíamos hacer todos, más allá del uso del tapabocas? No, lo que hacemos todos los inviernos, tener nuestros esquemas de vacunación anti-COVID y antigripal al día, usar tapabocas realmente, que es extremadamente útil, y luego la vida normal, estando bien hidratados, bien abrigados, evitando exposiciones evitables al frío por estos días, como lo de este fin de semana, de ola polar, pero nada más. Llevamos miles de inviernos con patógenos respiratorios y esto no ha cambiado. Tenemos algunos nuevos y nada más. ¿Puede haber llegar a una saturación de los centros asistenciales o de las emergencias? No parece haber saturación de los centros asistenciales, claramente. No es lo que uno visualiza en los próximos días o semanas. Sí está más afectado, como siempre, el primer nivel de atención, sean las emergencias móviles o las consultas de médico de radio o en emergencia por cuadros respiratorios. Eso ha pasado absolutamente siempre en los inviernos, solo que este año el invierno se adelantó claramente, ¿no? Doctor, ha sido muy amable. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ahí teníamos, Natalia Nicolás, todo lo que refiere a las medidas anunciadas por el gobierno o ajustadas en las últimas horas, y también, obviamente, a los cuidados que hay que tener y la importancia de protegerse en estos casos. Muchísimas gracias, Rosario. Bueno, muy completo. Sí, siempre es un gusto escuchar a Sabio, ¿no?